Estaremos leyendo el libro de Juan, capítulo 10, versículo 1. Amén. Poderoso Dios, te adoramos, Padre Celestial. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos juntos decimos amén. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Amén. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Poderoso Dios, aleluya. El tema que traje para esta tarde es: ¿qué voz estoy escuchando? Poderoso Dios. Créanme, amados hermanos, que para traer este tema, primero el Señor me ministró durante la semana, pero también me hizo experimentarlo, y no fue fácil. Poderoso Dios, aleluya. ¿Qué voz estoy escuchando? Amén. Para entender un poco, estamos viendo, amén, el trabajo de un pastor. Y algo que yo les he explicado es que el Señor siempre deja ejemplos en la Biblia para que nosotros podamos entenderlo con nuestra naturaleza, ¿verdad? Él dejó el ejemplo de un pastor. ¿Cuál es la función de un pastor en la vida secular? Con ovejas. Amén. Un pastor guía, conduce el rebaño hacia pastos frescos y seguros, utilizando su conocimiento del terreno y su relación con las ovejas. Un pastor vigila. El pastor debe proteger el rebaño de peligros como depredadores, lobos, zorros, enfermedades y accidentes, como caídas en terrenos peligrosos. Un pastor alimenta, asegura que las ovejas tengan acceso a suficiente agua y pasto de calidad. Un pastor presta atención a la salud de su oveja. El pastor debe identificar y atender a ovejas enfermas o heridas, buscando asistencia si es necesario. Un pastor, ¿verdad?, ayuda a la reproducción, ayuda en el parto de las ovejas y cuida de las ovejas, o cuida de las crías de las ovejas. Un pastor da mantenimiento, construye y repara cercas, instalaciones y herramientas. Un pastor, sabemos que el trabajo del pastor, ¿verdad?, no es fácil, y las ovejas se van multiplicando. Trabaja en equipo, como puede trabajar solo, pero también trabaja en equipo. Un pastor se adapta, debe estar preparado para trabajar en diversas condiciones climáticas y en terrenos
variados. Poderoso Dios. El trabajo del pastor es esencial para la producción ovina y requiere dedicación, conocimiento del comportamiento animal y un profundo compromiso con el bienestar del rebaño. Gloria a Dios. Y algo que me llamaba la atención también, que el pastor hace, que unge la cabeza de las ovejas con aceite, principalmente para protegerlas de insectos y enfermedades, como las moscas que pueden causar daño a sus oídos, nariz y cerebro. También ayuda a prevenir infecciones y a calmar heridas causadas por roces o golpes. Esa es la función que hace un pastor. Poderoso Dios, aleluya. En Salmos 23 nos dice, hay una frase que dice, unge mi cabeza con aceite. Se usa como una metáfora de la protección, provisión y bendición de Dios sobre su pueblo, mostrando su cuidado y guía como un pastor a sus ovejas. Amén. Poderoso Dios, aleluya. Volviendo al tema, ¿qué voz estoy escuchando? Porque si leímos aquí dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiere decir que también hay otras voces, ¿verdad? Porque dice que vienen los extraños, mas no los siguen, más bien huyen de ellos, ¿verdad? Entonces me dio la interpretación de que hay otras voces que se pueden escuchar. Y esas tres voces las encontramos aquí en la Biblia. Una de ellas es la voz de la carne, la voz del espíritu y la voz del enemigo. Amén. Voy a empezar con la voz de la carne. Todos los pensamientos que escuchamos y no nos conduce a agradar a Dios. Poderoso Dios. ¿Dónde yo puedo encontrar eso? En Romanos 8, 7 al 8 me dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Poderoso Dios, aleluya. En Gálatas 5, 19 al 21 me dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Poderoso Dios, aleluya. En Santiago 1, versículo 14 al 15 me dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado,
Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Poderoso Dios, aleluya. Porque muchas veces nosotros decimos, es que el enemigo la trae con nosotros. Es que el enemigo. Y todo culpamos al enemigo. Pero este versículo me hace ver que hay cosas en mi interior, ¿verdad? Que hay cosas en mi interior que el enemigo lo usa para atacar mi vida. Nuestras propias concupiscencias, los pensamientos de maldad, como ya lo leí anteriormente, la ira, el enojo, la amargura, todo aquello que no le agrada a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Pero algo que me dice es que la concupiscencia, después de haber sido concebido, da a luz el pecado. ¿Cómo puedo traer ese ejemplo? ¿Hay algo que a ti te llama la atención cuando tú estás afuera? Amén. Puede ser nosotros las mujeres, un varón, o a los varones, una mujer. Y estás luchando con eso, ¿verdad? Pero dentro de ti tú sabes que eres atraído por el sexo opuesto. Eso está ahí. Entonces eso se le llama concupiscencia. Pero todavía no lo llevas al acto. Pero al ser un movimiento, al ser una cercanía, conseguir el número, textear, buscar su Facebook, salir a citas, sabiendo que tú estás casado, porque si eres soltero es permitido. Pero si tú eres casado o casada, no lo puedes hacer. Pero ya lo estás llevando al acto. Lo consumes. Ahí le das el fruto o das a luz el pecado. Y ya cuando haces el pecado, das a luz la muerte. ¿O me morí al instante? No. Hay una muerte espiritual en ti. Y es de eso que debemos de cuidarnos. De todo aquello que en nuestro interior está, que nos puede apartar de Dios. Poderoso Dios, aleluya. Siguiente punto. La voz del Espíritu. Poderoso Dios. Son todos aquellos pensamientos que nos conducen a alabar y exaltar a Dios y nos permiten acercarnos más a Él. En Romanos 8, del 9 al 10, nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Poderoso Dios, aleluya. En Romanos 8, 14 al 16 nos dice:
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Poderoso Dios, aleluya. Y en Gálatas 5, 22 al 24 me dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Poderoso Dios, aleluya. Con estos dos puntos quiero decirles algo. Que en nuestro interior hay una lucha. El espíritu y la carne pelean entre sí en nuestro interior. Por esto ustedes van a sentir o van a experimentar que ustedes quieren seguir a Dios, que ustedes se quieren entregar a Dios, pero la carne siempre les va a ofrecer otras cosas, lo que a ustedes en el mundo les gustaba. Porque recuerden que cuando estábamos en el mundo, estábamos en la libertad de practicar todo pecado. Y esta carne tiene memoria. Y entre sí luchan. Pero nosotros, como el Señor Jesús vino a la tierra y venció en la carne para darnos a nosotros la victoria. Aunque eso esté entre nosotros, esa lucha, no quiere decir que la carne va a tomar dominio de nosotros. ¿Por qué traigo esta palabra? Para que nos demos cuenta de nuestras debilidades y también nos demos cuenta de que tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo, quien fortalece a nuestro espíritu. Como decía nuestro hermano en la clase el jueves, nosotros somos formados ¿de qué? Cuerpo, alma y espíritu. Poderoso Dios. El espíritu siempre va a querer las cosas del cielo. La carne, todo lo terrenal. Poderoso Dios, aleluya. Prosigamos, amados hermanos. Tercer punto. La voz del enemigo. Sé que se han de estar preguntando por qué entró con la parábola de las ovejas y el pastor. Voy a llegar ahí. La voz del enemigo son estos pensamientos que te llevan constantemente a apartarte de Dios, a robarle la gloria a Él, a blasfemar en contra de Él. Amén. Ejemplo, como cuando algo te estás esforzando, buscando de Dios, estás trabajando y lo estás haciendo con excelencia. Algo pasa y el enemigo viene sutilmente y te dice: mira, nadie te está dando las gracias, como traía el ejemplo mi esposo con el grill. Mira, entonces tú empiezas a renegar, empiezas a quejarte. Estás cayendo en la trampa del enemigo.
El enemigo es muy sutil, porque él nunca se te va a presentar con cacho y cola. Porque si lo hace, sabes que tú vas a correr o lo vas a reprender ahí. Poderoso Dios. Mire en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el principio. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Poderoso Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. Amén. Amén. Algo que me llamaba la atención y yo decía, Señor, ¿cómo yo les puedo presentar a la iglesia cómo el enemigo seduce o cómo él se introduce y nos habla? Vayan a Lucas capítulo 4, versículo 1 al 12. Ahí nos está hablando después del bautismo del Señor Jesús. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. El enemigo siempre te va a ofrecer lo que tú necesitas, pero no te lo va a ofrecer de una manera porque tú dices, bueno, tenía hambre, tentándolo. Si tú eres hijo de Dios, iglesia, ojo, ustedes no le tienen que aprobar o decir o responder a nadie. Ustedes no tienen que hacer algo si alguien le dice, a ver, si tú verdaderamente estás llena del Espíritu Santo, a ver, camina sobre el mar como el Señor Jesús caminó. Prácticamente eso era lo que le estaba diciendo, tentándolo. Cuidado, somos hijos de Dios, pero todas las cosas en el Espíritu se hacen ordenadamente, no al desorden. Por eso es que debemos siempre de estar conectados. Ahora me están entendiendo. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Van agarrando el tema? Amén, poderoso Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un monte todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorases.
Poderoso Dios, aleluya. El enemigo nunca te va a dar algo sin nada a cambio, porque él siempre quiere robarle la gloria a Dios. Entonces, cuando escuches un comentario o un susurro en tu oído que te va inclinando a elevarte y a robarle la gloria a Dios, ojo, es un pensamiento que no viene de Dios, y es un pensamiento que es la voz del enemigo tratando de seducirte. Poderoso Dios, aleluya. Si postrado me adorases, todo será tuyo, le dice. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahí todavía es un poquito más con cuidado, porque está utilizando la palabra a su manera. Recuerden que el enemigo también sabe Biblia. Es muy importante que tengamos discernimiento. Iglesia, necesitamos despertar. Iglesia, necesitamos pedirle a Dios tener discernimiento para poder ver cómo el enemigo se acerca. Y no solamente el enemigo, también poder ver nuestro interior. Amén. Y le dijo, ¿verdad? Respondió Jesús, le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Poderoso Dios, aleluya. Volviendo aquí. Esas son las tres voces que nosotros vamos a escuchar: voz de la carne, voz del espíritu, voz del enemigo. En la parábola, nos dice: de cierto os digo, que el que no entrare por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Vayan al versículo 7. De ahí mismo dice: volviendo Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las despierta. Ese versículo tocó mi corazón, porque me hizo examinar y ver muchas cosas que están pasando dentro de la iglesia. Y eso me ministraba el Señor que les dijera a ustedes. Mi esposo y yo somos los pastores de esta casa. Y yo siempre le pido a Dios que nos dé la sabiduría, nos dé el pasto, nos dé ese buen alimento para sostenerlos a ustedes. Para que ustedes estén bien alimentados, bien saciados, bien saludables en el conocimiento de la palabra. Hoy en día están los tiempos tan peligrosos que se han levantado falsos profetas, falsos pastores, como dice aquí, asalariados, que no aman las ovejas, que no cuidan el rebaño. Es triste ver una iglesia llena y la conducta del pastor o de la pastora dentro de la iglesia dar mal testimonio. Y aún más triste, que la oveja esté ciega, que crea que el pastor está haciendo lo correcto. Esto aún más me dolía. Pero algo que me hablaba aquí, que lo que a ti te sostiene, a lo que a ti te hace estar firme, a lo que a ti te hace centrarte y cuidar tu salvación, es el conocimiento en la Escritura, es el conocimiento en la palabra de Dios. Es la relación que tú tengas con el Espíritu Santo. Nadie podrá engañarte. Sabrás cuando el lobo rapaz, cuando el zorro quiera venir a comer tu alma. Y sabrás pelear. No quiero decir que ustedes no confíen en mi esposo y en mí. Como dice mi esposo, que Dios dé testimonio. Y como les leí, es el Espíritu Santo que da testimonio que somos hijos de Él. Y si el Espíritu Santo está en nuestros corazones, nos hará sentir que estamos en el lugar correcto. Y nos hará saber si desde aquí les estamos dando un buen pasto, los estamos alimentando bien. Hay una guerra espiritual peleando por tu alma, para que el propósito de Dios no se cumpla en ti, para que el propósito por el cual tú naciste no se lleve a cabo. La iglesia siempre ha tenido luchas. Y como dijo mi esposo en el aniversario, la iglesia de Dios no se divide. La iglesia de Dios no está en pleito. La iglesia de Dios no
está en pleito entre hermanos. La iglesia de Dios está enfocada. La iglesia de Dios está llena de la presencia de Él, avanzando y haciendo las obras que de antemano Él dejó hechas para cada uno de nosotros. Y el que salta la verja, el que salta el cerco, aparentando ser el pastor, tengamos mucho cuidado. ¿Quién se nos acerca? Porque esa era otra parte que también el Espíritu Santo me ministraba. Dile a la iglesia que tengan cuidado. Como les dije, nuestro deber es hablar la verdad. Nuestro deber es instruirlos. Los jueves se les está dando la palabra con ejemplos. ¿De ustedes lo ponen en práctica o no? Pero sí hay personas malintencionadas que sutilmente se les acerca y les hablan bonito, lo que al oído les gusta escuchar. Ahí también tengan cuidado. Que nada los arrebate de lo que Dios está haciendo en sus vidas. Ustedes están en un buen lugar. De ustedes depende el crecimiento. Hemos sido claros desde el día 1. No vamos a ser piedra de tropiezo para nadie. Si vemos potencial desde la primera vez que los conocemos, vamos a sacar ese potencial. Que fluya conforme el Espíritu Santo nos hable de ustedes. Porque la mía es mucha. Necesitamos obreros. Allá afuera hay muchas almas que día a día, minuto a minuto, se pierden y van directo al infierno. Esta es una verdad y una realidad. Tenemos que ser conscientes. Somos hijos de Dios. Y como tales, debemos de comportarnos, debemos de actuar, debemos de dar testimonio. Las 3 voces que les presenté es para que ustedes conozcan esas voces. Es para cuando las escuchen, ustedes puedan decir, no, este soy yo hablando, no, este es el espíritu, no, este es el enemigo. Para que ustedes mismos, si soy yo hablando en mi interior, una de las cosas que también el Espíritu me ministraba es el espíritu de inferioridad. El espíritu de inferioridad que dice, ay, es que yo no puedo. Ay, es que otros sí, yo no. Siempre sentirse inferior a todo. ¿Dónde está el poder de Dios entonces? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé que ese versículo lo sabemos, pero hagámoslo efectivo en nuestras vidas. No solamente traerlo a memoria. Hagámoslo efectivo con fe, en acción. Para Dios no hay nada imposible. Con fe. Declararlo con fe. Nosotros somos capaces. Nosotros podemos hacerlo porque Él lo habló.
porque Él lo dijo. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos. Si estamos sentaditos ahí, es porque Él nos trajo. No hay casualidades en Dios. No hay sorpresas en Dios. Él todo, como dice el Chapulín Colorado, todo lo tiene fríamente calculado. El tiempo, el minuto exacto para llegar a nuestras vidas. ¿Y sabe algo más que me llamaba la atención? Que el pastor le quiebra las patitas a la oveja. Y a mí me llamaba la atención, digo, pero qué descorazonado el pastor, ¿por qué le quiebra la patita a la oveja? Porque la oveja siempre se aparta del grupo. Y el pastor le gusta tener a las ovejas juntas porque así las puede proteger. Mientras, si la oveja se aparta del grupo, corre peligro que el depredador se la coma. Entonces también es la señal que esta oveja no se sienta incluida al grupo y no se sienta familiarizada con él. Amén. Entonces me ministraba el Espíritu Santo y lo logré entender. Ahora entiendo. El Señor no va a venir y me va a quebrar la patita. No, es un ejemplo para que yo lo entienda. Los procesos, cuando uno está en el mundo, Dios siempre llama la atención. Te acontecen momentos, la salud, el trabajo, la economía, algo que capte tu atención, que digas tú, estoy totalmente mal. Intento, busco, trabajo y estoy cada día hundiéndome más. Y como dentro de ti hay un instinto de sobrevivencia y con las distracciones del mundo, nunca has pensado en Dios. Y cuando pasa eso, que estás en el momento peor de tu vida, miras al cielo, clamas a Él. Y Él viene a ti. Y se acerca. Te escucha. Te recibe. ¿Y sabe lo más bonito? Que el pastor no solamente le quiebra la patita y la deja sola, no. El pastor aprovecha este momento de sanación para que la oveja se encariñe con él. Le limpia la patita, le cambia la vendita, le pone el ungüento y la oveja se encariña. ¿Cómo nosotros llegamos a Cristo? Traigan a memoria cómo nosotros llegamos. Llegamos dolidos, llegamos quebrados, llegamos que nuestro corazón no aguantaba más de tanto dolor y angustia. Pero ahí el cariño y el amor del Espíritu Santo nos atrajo a Él. No lo amamos nosotros primero. Él nos amó primero a nosotros. Amén. Y ese amor es el que está dentro de nosotros. Y ese amor es lo que nos retiene y nos hace pensar cuando nos sentimos que ya no aguanto más. Cuando decimos, esto es muy difícil, ya no aguanto este estrés, me
esfuerzo y me esfuerzo por seguirte, pero no aguanto. Y el amor de Él vuelve. Y el amor de Él está en ti. Y el amor de Él está aquí. Es tan hermoso que te seduce. Y no puedes mirar atrás. Y dices, ¿cuánto he recorrido? ¿Cuánto he pasado? Porque tú me has sostenido, Señor. Gloria a Dios. Es lo que hace el amor de Dios en nosotros. Él es quien nos sana. Él es quien nos cuida. Él es quien prepara todo para que nosotros estemos bien. Él nunca nos va a desear lo malo. Cuidemos lo que hemos recibido de Dios. Y que el amor de Él siga aumentando en nuestros corazones. Apasionémonos, no solamente por el llamado o por el nombre, ser evangelista, ser pastor, ser profeta o ser un ministro de unción, de renombre. Apasionémonos por Él, para siempre estar en sus brazos, para siempre estar cerca de Él. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero la cobertura de Él está con nosotros. No nos apartemos. Mantengámonos dentro de su redil. Cuidemos qué voces escuchamos y conectémonos siempre a la voz de Él. Amén. Gloria a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Damos gloria a Dios por esta palabra, amén. Podemos ponernos de pie.